Oficialmente ya hay gobierno. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha sido reelegido como presidente del gobierno con 179 votos a favor, que representan a 12 millones y medio de españoles, y con 171 votos en contra, que representan a 11 millones de españoles. Solamente los diputados del Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro han votado en contra. Incluso Coalición Canaria, que votó a favor de la investidura de Feijóo y que gobierna en Canarias con el Partido Popular, ha votado a favor de Sánchez. Esta es la primera vez que hay una investidura exitosa en primera ronda desde hace 12 años y la primera vez también que no se tiene que ir a una repetición electoral desde el año 2011. Y lo más llamativo es que Pedro Sánchez ha logrado ser presidente del gobierno por tercera vez con más votos y con más escaños todavía que en sus anteriores investiduras. Todo esto ha sido una jugada espectacular que le podría haber salido muy mal a Sánchez, pero que ha resultado al final en victoria total. Recordad cómo después de un mal resultado para el Partido Socialista y para Podemos en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, Pedro Sánchez compareció en Moncloa y dijo que iba a adelantar las elecciones generales que en principio tocaban para finales de año. Bueno, pues resulta que a finales de año no solamente es que no tengamos esas elecciones porque ya las hicimos en julio, sino que además tenemos un presidente del gobierno que en aquel momento nadie habría dado un duro porque podría repetir. Pero Sánchez lo tenía claro en aquel momento: si de verdad iba a ser un plebiscito entre Pedro Sánchez o Feijóo, quería hacerlo cuanto antes. Y desde entonces, pues ya lo sabéis, todas las encuestas, tertulias políticas, periódicos y opinadores varios comenzaron a decir que la victoria de Feijóo sería obvia y aplastante. En todos los sitios no se discutía sobre si Feijóo iba a ganar o no iba a ganar, solamente se especulaba sobre por cuántos diputados iba a ganar. Pero su victoria pues se daba prácticamente por hecho. Pero así llegó el 23 de julio, el día de las elecciones, y el resultado para el Partido Popular no fue el esperado y Vox sufrió una auténtica debacle, perdiendo 19 diputados y casi 700.000 votos. Y por otro lado, el bloque de investidura progresista y plurinacional pues pudo aguantar bastante bien, lo suficiente como para tener el resultado de hoy: 179 votos a favor. Y el resto pues ya os lo sabéis más o menos. Feijóo perdió la presidencia del Congreso, perdió también su investidura y se lanzó a las calles junto a Vox para volver a hablar de gobierno ilegítimo y todas estas cosas que llevamos semanas escuchando. Y así llegamos a la investidura de Pedro Sánchez. Vamos a hablar largo y tendido sobre lo que ha pasado estos días. Por fin hemos visto el enfrentamiento que tanto habíamos esperado: Pedro Sánchez contra Feijóo en el Congreso de los Diputados. En principio este encuentro iba a celebrarse en el intento fallido del Partido Popular de alcanzar la presidencia, pero el Partido Socialista les arrebató la oportunidad poniendo al exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, en la respuesta a Feijóo. Entonces es ahora, casi 4 meses después de las elecciones, en la investidura de Pedro Sánchez, cuando hemos podido medir la habilidad de cada uno de los dos. Vamos a repasar cuáles han sido los mejores momentos de esta jornada. La primera intervención del candidato socialista se centró, como no podía ser de otra manera, en definir un programa de gobierno. Sin embargo, sí que ya fue dejando alguna pulla a la oposición. En momentos de cambio intenso se libra una intensa contienda ideológica y política entre una opción reaccionaria y una opción progresista. Los partidos de extrema derecha se han expandido gracias a una derecha tradicional que les ha bendecido como compañeros de viaje y les ha abierto las puertas de esos gobiernos. Pero en fin, salvando ese par de dardos, un discurso, pues bueno, más o menos esperable para un candidato a la presidencia. Pero tras esto, ¿cómo respondió el líder de la oposición? Bueno, pues hemos visto un discurso mucho más agresivo por su parte de lo que estamos acostumbrados. Hizo una intervención con ataques a todo y a todos por no haberle permitido llegar a presidente. Sin embargo, me gustaría destacar este momento en el que Feijóo pues parece que se enfadó muchísimo con Sánchez por, según él, haber citado mal a Antonio Machado, o por lo menos no haberlo citado del todo. Atención. Hasta en las citas miente usted. Dice, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora, y omite. Y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Bueno, pues este supuesto ataque que llevó al Partido Popular a aplaudir de pie a Feijóo, resulta que le ha vuelto como un boomerang al líder conservador, ya que el añadido es del cantautor Ismael Serrano, como dice él mismo en un tuit que puso pocos minutos después de que Feijóo lo citase. Dijo Ismael Serrano: no es por darme el pisto, pero ese añadido no es de Machado, es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción Ahora en la grabación de un concierto en vivo. Pero bueno, ya sabemos que Feijóo tampoco es de las personas que más sepa de literatura, porque no sé si os acordáis que llegó a decir que 1984 de Orwell se escribió en 1984. Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. O sea, que confundió el título con el año de publicación. ¿Qué vamos a esperar de una persona así? Además, esto no fue lo único que le devolvió Sánchez en su réplica. La cita de Machado es la cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano
a la cita de Antonio Macri. La agresividad de Feijóo también le jugó a la contra, y por eso el candidato socialista le puso frente al espejo de otros líderes de su partido. Empezó con Manuel Fraga, un exministro franquista que, por cierto, ordenó fusilamientos hasta que dejó su cargo y que posteriormente fundó Alianza Popular, que luego se transformaría en el Partido Popular de hoy. Bueno, pues Sánchez quiso con esto hacer la comparativa de un líder del Partido Popular que comenzó su carrera en el seno del franquismo y que fue caminando hacia posturas demócratas frente a Feijóo, quien, según Sánchez, habría comenzado desde posturas demócratas desde la presidencia de la Xunta de Galicia para acabar abrazando los partidos con rasgos franquistas como Vox. Lo relevante es que el señor Fraga Iribarne se distanció del franquismo y se incorporó a la democracia. Y usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox. Por cierto, hablando de Vox, Abascal tuvo una intervención extremadamente bélica calificando al gobierno de ilegal y dictatorial, al mismo tiempo que casi pedía un golpe de estado contra el mismo. Tan lejos fue Abascal en su performance que tuvieron que retirarse varios términos del diario de sesiones en los que literalmente hablaba como si esto fuese una dictadura y también como si los españoles no supiésemos lo que es una dictadura porque lo hubiésemos vivido durante 40 años. Lo que pasa es que constantemente se le olvida la dictadura hace 40 años, a la que incluso hemos visto en algunas ocasiones cómo la alaban, pero sin embargo dicen que lo que vivimos hoy en día, es decir, 179 votos a favor que representan a 12 millones y medio de españoles, eso, por lo que sea, pues es una dictadura. En fin, la hipocresía franquista de siempre. Aunque bueno, después de su desastroso resultado electoral en el que perdieron casi 700.000 votos y 19 diputados, han perdido la capacidad hasta de convocar mociones de censura. Pues ya no va a tener la capacidad parlamentaria de presentar mociones de censura. Menos mal, señor Abascal. Y eso, pues, ¿qué queréis que os diga? Después de lo que vimos con Ramón Tamames en el Congreso de los Diputados, es una buena noticia. Al final del discurso de Abascal, la ultraderecha abandonó el Congreso y decidieron que ese día ya habían trabajado suficiente. Y por cierto, esta España que madruga, como se llaman ellos a sí mismos, llegó al Congreso en la segunda sesión de investidura pasadas las 11 de la mañana, cuando la sesión había comenzado ya a las 9. En fin, el auténtico mérito de Vox realmente ha sido reunir en un mismo partido a los políticos más vagos que ha conocido la historia de nuestra democracia. Pero bueno, nada que no supiésemos por otro lado. Y a raíz de la extrema derecha, Feijóo ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con el presidente húngaro Viktor Orbán, quien sí que se ha saltado de verdad la separación de poderes. Y tiene mérito que esto lo diga el propio Feijóo, habiendo pactado literalmente él con los socios de Orbán en España, que son Vox. Y es que además el Partido Popular Español fue el único partido dentro del Partido Popular Europeo que votó en contra de la expulsión de Orbán del Grupo Popular. O sea, ¿con qué legitimidad dice Feijóo que Sánchez es el Viktor Orbán español cuando él pacta con los socios de Orbán en España y al mismo tiempo cuida a Orbán dentro del Partido Popular Europeo? Además, si lo dice por la separación de poderes que tanto parece preocuparla ahora y que dice que nos lleva a una dictadura, pues tiene muy fácil solución: que deje de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva caducada 5 años, y así tal vez España pues empiece a dejar de ser la Hungría del Sur, como ahora nos empiezan a llamar estos iluminados. Pero bueno, volviendo a los paralelismos, del mismo modo que empezó comparándolo con el primer líder del Partido Popular, también lo hizo con el último líder del Partido Popular, Pablo Casado. Dios lo tenga en su gloria. Bueno, pues Sánchez recordó cómo a Casado le cortaron la cabeza cuando intentó denunciar una presunta trama de corrupción en el Partido Popular de Madrid para dar a su propio hermano un jugoso contrato público por 286.000 euros en plena pandemia. Pero que esto no lo digo yo, lo dice el propio Pablo Casado. Atención. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Y esto nos dejó otro momento estelar de la investidura, ya que resulta que a Ayuso le enfada tanto que le recuerda en ese caso y lo que dijo Pablo Casado de ella, que desde la tribuna de invitados, mientras la grababa la cámara, soltó un hijo de puta al presidente del gobierno. Y aquí es cuando viene lo curioso, porque los periodistas le piden al equipo de Ayuso que les confirmen si la presidenta de la Comunidad de Madrid de verdad ha llamado hijo de puta al presidente de España, pero ellos dicen que no ha sido de esa manera, que lo que ha dicho Ayuso es: me gusta la fruta. Increíble. Es decir, lo típico que dices en una sesión de investidura, ¿no? Pero al rato, y esto ya es completamente ridículo y demencial, el equipo de Ayuso cambia de versión y admiten que sí ha llamado hijo de puta a Pedro Sánchez y añaden además que es lo mínimo que se merece. Es decir, del ridículo total de pensar que iba a colar esa tontería de me gusta la fruta al esperpento absoluto de admitir que la presidenta de la Comunidad
Comunidad de Madrid acude al Congreso de los Diputados en sesión de investidura para llamar hijo de puta al presidente del gobierno sin ninguna vergüenza. Pero bueno, cada día está más claro lo que es Ayuso. Por lo menos a Sánchez Ayuso no le puede cortar la cabeza como sí hizo con Pablo Casado, pero a Feijóo sí, y por eso Feijóo debería tener un poco de cuidado con la fruta. Pero bueno, aparte de las comparaciones, también se habló del mantra que tanto repite Feijóo de que debe dejarle gobernar por ser la lista más votada. Pero fijaos en las reacciones. No soy presidente porque no quiero. O sea, esta es la mejor. Y tanto que es para reírse, porque por mucho que Feijóo ahora diga aquello de no gobierno porque no quiero, lo cierto es que ha buscado apoyos en Vox, en la derecha nacionalista e independentista como Junts y el PNV. Por cierto, según el Diario Vasco, hasta llegó a ofrecerle ministerios a estas fuerzas e incluso llegó a rogarle, esto es alucinante, al Partido Socialista que le dejase gobernar aunque solo fuese un par de añitos. O sea que hasta pidió ayuda a Sánchez para, según él, derogar el sanchismo. Es que como no te vas a reír. Y al final esto parece más una rabieta del Partido Popular que otra cosa, porque si de verdad hubiese una amenaza real de rotura de España, entonces cederían los 7 votos que necesita el PSOE para gobernar, como les ha estado pidiendo Esperanza Aguirre. Pero no será para tanto eso de la rotura de España. Simplemente es que no quieren que gobierne la izquierda. Punto. Así que tranquilos, porque pese a todo el ruido que pueda hacer la derecha, que ya parece que han cruzado todas sus líneas rojas y que van a hacer una guerra total tanto desde las instituciones como desde la calle contra las fuerzas progresistas, ni España se va a romper, ni se va a acabar con el Estado de Derecho, ni la separación de poderes, ni se va a cumplir ninguna de las catástrofes apocalípticas que llevan usando durante años para dar miedo. Y que por cierto, electoralmente pues no les ha funcionado en absoluto. Es más, yo diría que la principal amenaza para la convivencia y la integridad de España ya no es ETA o el independentismo catalán, que está en su momento más bajo en los últimos años y que tras la amnistía parece que va a terminar de desinflarse del todo. Ahora mismo, quienes realmente suponen un peligro para la democracia son los partidos que están alentando a manifestaciones ultras, donde se agitan muñecas hinchables frente a las sedes de sus rivales políticos mientras dicen aquí están las ministras del PSOE. Y señalan con fotos, nombres y apellidos desde sus espacios comunicativos a los diputados rivales para intentar amedrentarlos. Sí, esto ha ocurrido. Y esto lo ha hecho el Partido Popular, que supuestamente era un partido moderado. Y por mucho que aunque tiren la piedra luego escondan la mano, estos actos luego tienen consecuencias directas, como la agresión que ha sufrido el candidato socialista por Teruel, Herminio Sancho. Y hemos visto a Isabel Díaz Ayuso diciendo ahora que es intolerable, pero al mismo tiempo repite constantemente que vivimos en una dictadura y llama hijo de puta al presidente del gobierno, porque es lo mínimo que merece, y su partido pone un tuit literalmente señalando al diputado que al final ha sido agredido. Si tú constantemente dices que vivimos en una dictadura y que lo mínimo que se merece esta gente es que se le llame hijo de puta, pues entonces cuando tus seguidores hacen este tipo de cosas, no te sorprendas porque lo has estado alentando tú. Así que si a alguien le quedaba alguna esperanza, aunque fuese mínima, de que el Partido Popular volviera a ser un partido de Estado moderado y responsable, que sepa que ya han abandonado ese camino para entregarse completamente a los brazos de los ultras. Luego que no se quejen cuando nadie más los quiera ver en pintura, ni pactar con ellos ningún tipo de gobierno como les ha pasado ahora. Y como siempre, si has llegado hasta aquí, ¿tú qué opinas? ¿Pensaste en algún momento cuando se anunció el adelanto electoral que podría haber acabado de esta manera, con una nueva investidura de Pedro Sánchez? ¿Quién crees que ha reforzado más su posición tras el debate? Y una que me da bastante curiosidad, ¿conseguirá Feijóo mantenerse como jefe de la oposición en el Congreso o se volverá para Galicia? Y por último, ¿qué te ha parecido lo mejor o lo peor de la investidura? Puedes dejar tus respuestas en los comentarios y, como dijo el gran Antonio Machado, dale like, suscríbete, activa la campanita para no perderte nada y nos vemos en la próxima. Adiós.